Muy bien. Vamos a continuar con los problemas. Problema número 1. En el problema número 1 habíamos mencionado, dice, marque la alternativa incorrecta sobre los sistemas dispersos y las soluciones. A. Un sistema disperso contiene una fase dispersante y una fase dispersa. Eso es correcto. En la B, ¿se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones? Correcto. C, ¿el vino corresponde a un ejemplo de solución? Correcto. D, ¿en las soluciones acuosas la fase dispersante o solvente es el agua? Correcto. En la E, la solubilidad S no depende de la temperatura. Sí depende de la temperatura la solubilidad. Hay solutos que son directamente proporcionales a la temperatura o solutos que su solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, la temperatura sí afecta, sí está afectando. Entonces, la respuesta es la E. Nos vamos a poner aquí que en el primer problema la respuesta es la E. Problema número 2 dice, el porcentaje en peso de una solución que contiene disuelto 15 gramos de glucosa. La glucosa es nuestro soluto. Entonces ponemos por acá, soluto más solvente, ¿no? Más solvente, eso es igual a solución. Entonces nuestro soluto, ¿quién va a ser nuestro soluto? Nuestro soluto va a ser la glucosa. Vamos a poner por acá que es la glucosa. Nuestro solvente es el agua. Eso me da la solución. De glucosa tengo 15 gramos. Ahí está 15 gramos. Y de solvente tengo 185 gramos. ¿Qué tenemos que hacer en este problema? Sumar 15 más 185. Eso me daría 200 gramos. 200 gramos de solución. Entonces, sumamos y me da eso. Como me piden el porcentaje en peso, ¿qué será el porcentaje en peso? El porcentaje en peso va a ser igual a 15 gramos de la glucosa, que es mi soluto, sobre 200 gramos de solución, multiplicado por el 100%. Operando esto, ¿no? Podemos ver que 2 ceritos se va con 2 ceritos. 15 entre 2, 7,5. Entonces el porcentaje en peso es igual a 7,5 por 100. La respuesta 7,5 es la D. Entonces la respuesta es la D. Ahí está, nuestra respuesta sería la D. Muy bien, ahí tenemos el problema número 2. Problema número 3. Determine los gramos de etanol contenidos en 800 mililitros de una solución al 15%. Porcentaje en volumen, 15%. Volumen de la solución, 800 mililitros. Masa del soluto es lo que me piden. Adicionalmente me dan la densidad. La densidad del etanol, así dice, etanol, es igual a 0,78. Entonces, como podemos observar, me están dando todos estos datos. Con estos datos me piden hallar la masa del soluto. Solución. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Entonces, tenemos porcentaje en volumen. Tenemos volumen de solución. Mira, conociendo estos dos datos yo puedo hallar el volumen del soluto. Entonces, por definición, el volumen del soluto, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje en volumen multiplicado por el volumen de la solución. Entonces, volumen de soluto, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje en volumen multiplicado por el volumen de la solución. Eso lo deducimos de la fórmula, pues, ¿no? El porcentaje en volumen, 15%. 15%. Multiplicado por el volumen de la solución, 800. Listo. ¿Cuánto me va a salir esto? Se va a porcentaje, 2 ceritos con 2 ceritos. 15 por 8, 120. Entonces tenemos aquí 120 mililitros. Entonces el volumen de soluto, ¿a qué es igual? El volumen del soluto va a ser igual a 120 mililitros. Pero el problema no me pide el volumen del soluto, me está pidiendo la masa de la del soluto. Entonces hay que calcular la masa del soluto. Para calcular la masa del soluto, ¿no? Vamos a usar el dato de la densidad. ¿Qué cosa era la densidad?
la densidad no es otra cosa que la masa sobre el volumen. Entonces tú dices, profesor, la densidad del etanol es 0,78, pero ¿eso qué cosa es? La masa sobre el volumen, pues, masa entre volumen. No conocíamos el volumen, pero ahorita lo acabamos de calcular. El volumen de soluto hay 120, entonces masa sobre 120. Este 120 que está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Multiplicando. Multiplicando 0,78 por 120, ¿cuánto nos daría? Sería 0,78 por 120, eso nos da 93,6. Entonces, la masa de soluto, ¿cuánto sería? 93,6. ¿Y cuál sería la clave? 93,6, la clave es la D. Entonces, la respuesta en el problema 3 es la D. Entonces, esa es la respuesta del problema 3, la D. Muy bien, ya tenemos el problema 3. Ahora pasamos al problema número 4. Problema 4. ¿Qué nos pide el problema número 4? Vamos a ver qué pide el problema 4. El problema 4 dice, determinar la concentración en ppm de 600 centímetros cúbicos de solución acuosa que contiene 750 microgramos de cloruro de magnesio. Entonces, ¿cómo hacemos el problema número 4? Entonces, tenemos la masa y tenemos el volumen. Habían dos formas de hacer la concentración en ppm. Acuérdate, lo hemos hecho en la teoría. La primera era miligramos entre litros. Pero como te puedes dar cuenta, no tienes miligramos, tienes microgramos. Y no tienes litros, en lugar de litros tienes centímetros cúbicos. Otra forma de calcular el ppm es microgramos entre mililitros. Y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces también lo podemos hacer así. Ya. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos el problema número 4. Observa por acá. Entonces, hemos mencionado que los ppm lo podemos calcular de dos formas. Entonces, los ppm lo podemos calcular de dos formas. Como miligramo sobre litro o como microgramo sobre mililitro. ¿Estamos? Entonces, hay dos formas para calcular los ppm. Los ppm lo podemos calcular como miligramos sobre litro, que sería lo correcto, pues lo más adecuado. Pero matemáticamente también es aceptable calcularlo como microgramos sobre mililitros. Lo único que he hecho es un artificio matemático para convertir de mili a micro y de litro a mili nada más. Entonces yo lo puedo calcular. Para términos de cálculo, para hacerlo más rápido, voy a hacer en microgramos sobre mililitros. Entonces me pide, ¿cuántos ppm? X ppm. Los X ppm va a ser igual a los microgramos, dato del problema, 750. Sobre los mililitros, pero hay un problema, ahí está centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos también es igual a mililitros, o sea, sería aquí 600 mililitros. Entonces hay que dividir esto de acá. Dividiendo me va a dar 1,25 ppm. Listo, la respuesta sería 1,25, la B. Respuesta, la B. Ya tenemos el problema número 4. Problema número 5. Para el problema 5 dice, ¿cuál es la molaridad? Me están preguntando por la molaridad, M. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 2,4 gramos de hidróxido de sodio? ¿Sabe? Piden la molaridad, no lo sabemos. Me dan la masa de hidróxido de sodio. La masa de hidróxido de sodio son 2,4 gramos. El volumen de solución, dice, ¿no? Volumen de solución es igual a 1,2 litros. Listo. Entonces, ahí tenemos los datos. Hay un dato adicional, el peso fórmula. El peso fórmula del hidróxido de sodio es igual a 40. Mira, tienes todos estos datos. Hallar la molaridad, sabiendo que la masa de hidróxido de sodio es 2,4, que el volumen de la solución es 1,2 litros, el peso fórmula del hidróxido de sodio es 40. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la resolución de este problema? Solución. Entonces, la molaridad va a ser igual
al número de moles. ¿Pero qué cosa era el número de moles? Es la masa del hidróxido de sodio, 2,4, sobre su peso fórmula. Peso fórmula de hidróxido de sodio, 40. Todo eso entre el volumen de la solución, y el volumen de la solución es 1,2. Operando esto de acá, multiplicación de extremos, multiplicación de medios, esto me daría 2,4 por 1 sobre 40 por 1,2. Esto de acá, con esto de acá se simplifican. Te queda 2, ¿no? Claro, queda 2. 2 entre 40, eso me daría 1 entre 20. Y operando la molaridad 1 entre 20, esa molaridad sería igual a 0,05, ¿no? Un medio, pues. En notación científica eso sería 5 por 10 a la menos 2, y la respuesta va a ser 5 por 10 a la menos 2, ¿dónde está? La C. Entonces la respuesta para el problema 5, ¿cuál es la respuesta? La C. La C es la respuesta en el problema número 5. Problema número 6. Para el problema 6 dice, en 4 litros de solución, eso dice, tenemos un volumen de 4 litros. Una masa de sulfato de aluminio, tenemos sulfato de aluminio, ahí está, cuya masa es 11,4 gramos. Determine la normalidad, me están pidiendo por la normalidad. ¿Cuánto será la normalidad? ¿Cuánto es la normalidad? ¿No? ¿Cuánto es la normalidad? Para una masa de sulfato de aluminio de 11,4, cuyo volumen es 4 litros. Entonces nosotros decimos, profesor, ¿qué cosa era la normalidad? Eso es lo que me pide el problema. Solución. Entonces, la normalidad, ¿a qué era igual? La normalidad es igual. Una forma de calcular así en forma rápida sería la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Calcular primero la molaridad y después multiplicado por el parámetro de carga. Pero jóvenes, ¿cuánto valdrá el parámetro? Teta. Entonces tú dices, yo tengo la salsita, sulfato de aluminio. Entonces esta sal, ¿no? Esta sal, ¿con qué parámetro estará trabajando? Entonces el aluminio, recuerda, esto tienes que saberlo tú, el aluminio trabaja con 3, el aluminio trabaja con 3, ¿no? Su carga es 3, multiplicado por este 2, 3 por 2 me da 6, entonces teta es 3 por 2, eso es igual a 6. Entonces el parámetro de carga es igual a 6. Ya tenemos el parámetro de carga, ¿qué me falta? La molaridad. Entonces la normalidad sería igual a la molaridad, que es el número de moles, 11,4, sobre su peso fórmula. Pero es dato del problema, el peso fórmula es 342, sobre el volumen son 4 litros. ¿No? Ya tenemos ahí el cálculo de la molaridad. Todo eso sobre 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicación de extremos, multiplicación de medios. Esto sería igual a 11,4 por 1 sobre 342 por 4. Si observamos, esto y esto están en una relación. Esto está en la relación de 1 es a 3. Entonces acá sería esto, sería 3, y esto de acá sería 0,1. Entonces relación de 1 a 3. 1 por 0,1 es 0,1. 3 por 4, eso me da 12. Entonces la normalidad, ¿a qué va a ser igual? A la molaridad, que me ha salido 0,1 sobre 12, multiplicado por teta. Pero teta, ¿cuánto valía teta? Teta valía 6. Entonces ponemos por acá que teta valía, ¿cuánto valía teta? Teta valía 6. Le puedo sacar sexta. Sexta es 1, sexta es 2. 0,1 entre 2, eso me daría 0,05. Entonces la respuesta sería la normalidad es igual a 5 por 10 a la menos 2. Entonces en el problema número 6 es 5 por 10 a la menos 2. La respuesta es la alternativa A. Entonces respuesta la A. ¿Listo? Entonces ya tenemos el problema número 6. La respuesta es la A.
Problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? El problema número 7 dice, ¿cuál es la molaridad? Eso dice. Me están pidiendo por la molaridad en el problema 7. Y la normalidad. A mí me están preguntando por la normalidad. Molaridad no se sabe, normalidad tampoco. De 200 mililitros de solución. Entonces, el volumen de la solución es igual a 200 mililitros. En la que están disueltos 2,22 gramos. Entonces, la masa de soluto es igual a 2,22 gramos de dicloruro de calcio. Entonces, ahí está, mira, la molaridad es X, la normalidad Y, no lo sabemos. El volumen de la solución me lo dan, 200. La masa del soluto, 2,22 gramos de cloruro de calcio. Entonces nosotros podemos calcular eso ya. Hemos aprendido a calcular eso. Entonces la solución, ¿a qué sería igual? La solución sería, primero vamos a calcular la molaridad. La molaridad, ¿qué sería igual? Al número de moles, a 2,22 entre el peso fórmula del dicloruro de calcio. ¿Cuánto vale el peso fórmula del dicloruro de calcio? Ahí está el dato del problema. 111 sobre 111 sobre el volumen de la solución. Pero ojo, el volumen debe estar expresado en litros. Y acá, ¿cómo me están dando el dato? En mililitros. Hay que pasar de mililitros a litros. Pues acá sería 200 ¿entre cuánto? Entre 1000. Y ya lo pasamos a litros. Muy bien, operando ahora, tendríamos 2,22 entre 111, mira, está en la relación de 1 es a 2, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. Entonces, esto se puede simplificar y esto nos daría 0,01, ¿no? Aquí, 200 entre 1000, dos ceritos se van con dos ceritos, quedaría 2 sobre 10, ¿no? Aquí quedó sobre 1, pues, ¿no? Multiplicación de extremos, multiplicación de medios. Entonces, la molaridad, ¿qué va a ser igual? La molaridad va a ser igual 10 por 0,01. Eso me va a dar 0,1. Así es. Sobre 1 por 2, eso es 2. 0,1 entre 2. ¿Y cuánto es eso? 0,05. Entonces, la molaridad, ¿cuánto nos sale? La molaridad resultante es igual a 0,05. Ese es el problema número 7. Entonces tenemos molaridad 0,05. Uy, ¿no hay clave? A ver, ¿qué pasó? Dos comitas. Ah, acá es 2. Acá es 2, jóvenes. En la simplificación acá es el doble. Entonces este no es 1, esto es 2. Acá es 2. Acá es el doble, acá es 2. 0,2 entre 2, ¿cuánto sería aquí? 0,1. Uf. Claro, 2 entre 1 es 2. Sería 0,2 entre 2, 0,1. Entonces la molaridad es 0,1. Ya tenemos la molaridad, nos falta la normalidad. ¿A qué nos da la normalidad? La normalidad era la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Entonces, ¿cuánto vale el parámetro de carga? ¿El parámetro de carga de quién? Estamos hablando pues del dicloruro de calcio. Entonces, aquí el calcio es X, no sabemos, pero nosotros sabemos que el calcio es un alcalino térreo. Entonces, X, ¿cuánto vale? 2. Entonces, el parámetro de carga es igual a 2. Muy bien, entonces, la normalidad va a ser igual a la molaridad, que nos salió 0,1, multiplicado por 2. Eso es igual a 0,2. La respuesta va a ser normalidad 0,2 y molaridad 0,1. La respuesta es la C. Entonces, la respuesta es la C. Entonces, ahí tenemos la respuesta, la C. Muy bien. Problema número 8.
En el problema 8 tenemos la masa, me lo dan de dato la masa. La masa del carbonato de sodio. La masa de carbonato de sodio es igual a 103 gramos. 103 gramos de carbonato de sodio están disueltos en 2 litros de solución. El volumen de la solución es igual a 2 dice acá, ¿no? 2 litros, dice. 2 litros. Dice, 103 gramos de carbonato de sodio están disueltos en 2 litros de solución. ¿Cuánto de agua se debe agregar? Nos dicen, ¿qué volumen de agua? No sabemos qué volumen de agua, eso es X. ¿Qué volumen de agua se debe agregar para obtener una solución, nueva concentración, igual a 0,2? Entonces, esto nos plantea el problema número 8. Se tiene una masa de carbonato de sodio de 103 gramos. El volumen de la solución es de 2 litros. ¿Cuánto de agua X se debe agregar para que la molaridad sea 0,2? Solución. Entonces, la solución sería, la molaridad que me están pidiendo es 0,2. Eso va a tener una cantidad de moles sobre un volumen. Entonces, la molaridad ya la conocemos, es 0,2. Eso es igual al número de moles. ¿Pero qué cosa es el número de moles? Es la masa, 103, sobre el peso del carbonato de sodio. Y debe ser dato. Carbonato de sodio pesa 103, sería 103 sobre 103. Todo eso sobre el volumen. ¿Pero cuánto vale el volumen de la solución? 2. ¿Pero qué ha pasado con este 2? Le estoy aumentando, ¿qué cosa? Agua. Estoy pasando de 2, le estoy agregando X. Entonces el volumen final, ¿cuánto sería? Volumen B más de agua, volumen de agua más 2. ¿Vamos? O también podemos poner que es el volumen de agua X más 2. Entonces, ¿cómo estaría la ecuación? 0,2 es igual a 1 sobre X más 2. Operamos, sería X por 0,2, sería 0,2X. 2 por 0,2 me da 0,4 igual a 1. Este 0,4 que está acá sumando pasa al otro lado restando, sería 0,6 igual a 0,2X. X, entonces, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual. Este 0,2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 0,6 entre 0,2, eso me da 3. La respuesta es 3 litros. Ya está, ya tenemos la respuesta al problema, 3 litros. ¿La respuesta cuál sería? 3. ¿Dónde está? ¿Qué volumen? 3 litros. La respuesta es la D. Entonces, para el problema número 8, la respuesta es la D. Aquí tenemos el problema número 8. Pasamos al problema 9. Problema número 9. En el problema 9 dice, ¿cuál será la normalidad? ¿No? Me piden la normalidad, no sabemos la normalidad del ácido clorhídrico, ese es mi X, cuya densidad, me dan de dato la densidad de la solución es igual a 1,18, me dan el porcentaje en peso, que debe ser igual a 36,5%, ahí está. Listo, y conociendo estos datos nosotros tenemos que calcular la normalidad. Muy bien, entonces recordemos, ¿qué cosa era la normalidad? Normalidad es igual a molaridad por el parámetro de carga, teta. Como estamos hablando del ácido clorhídrico, HCl, entonces el parámetro de carga es igual a 1, porque tiene un solo hidrógeno. Entonces teta, ¿qué es igual? A 1. Si teta es igual a 1, ¿cómo es la normalidad y la molaridad? Son iguales, en este caso. Ya, entonces vamos a calcular la molaridad primero. ¿Y a qué va a ser igual la molaridad? La molaridad va a ser igual al porcentaje en peso multiplicado por la densidad multiplicado por 10. Todo eso dividido entre el peso fórmula del soluto. Esa es una formulita que me va a ayudar a calcular la molaridad. Entonces ya tenemos cómo calcular la molaridad. Entonces, ¿cuánto valdrá la molaridad? Acá está el porcentaje en peso. ¿Pero cuánto vale el porcentaje en peso? 36,5.
multiplicado por la densidad, que es 1,18, multiplicado por 10, todo eso entre el peso fórmula. ¿Y cuánto será el peso fórmula del ácido clorhídrico? El peso fórmula va a ser hidrógeno 1, cloro 35,5. Mira, 35,5 del cloro, 1 del hidrógeno. La suma te da 36,5. Entre 36,5. Entonces, 36,5 con 36,5, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar. Y la respuesta aquí sería que la molaridad es igual 1,18 por 10, 11,8. Pero la normalidad es igual a la molaridad, entonces la normalidad sería igual a 11,8 también. Entonces la respuesta sería, problema 9, 11,8, la B. La respuesta sería la B. En el problema número 10, problema 10. Problema número 10. Para el problema 10 dice, se mezclan 200 mililitros de hidróxido de potasio. Tenemos el volumen, 200 mililitros, cuya concentración, cuya normalidad es 0,5. Y esto es de hidróxido de potasio. Se van a mezclar, dice, con un volumen de 250 mililitros de ácido sulfúrico, cuya molaridad es igual a 0,3. La solubilidad S no depende de la temperatura, sí depende de la temperatura de la solubilidad. Hay solutos que son directamente proporcionales a la temperatura o solutos que su solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, la temperatura sí afecta, sí está afectando, entonces la respuesta es la E. Nos vamos a poner aquí que en el primer problema la respuesta es la E. Problema número 2 dice, el porcentaje en peso de una solución que contiene disuelto 15 gramos de glucosa. La glucosa es nuestro soluto. Entonces ponemos por acá, soluto más solvente, ¿no? Más solvente, eso es igual a solución. Entonces nuestro soluto, ¿quién va a ser nuestro soluto? Nuestro soluto va a ser la glucosa. Vamos a poner por acá que es la glucosa. Muy bien, vamos a continuar con los problemas. Problema número 1. En el problema número 1 habíamos mencionado, dice, marque la alternativa incorrecta sobre los sistemas dispersos y las soluciones. A. Un sistema disperso contiene una fase dispersante y una fase dispersa. Eso es correcto. En la B, ¿se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones? Correcto. C. ¿El vino corresponde a un ejemplo de solución? Correcto. D. ¿En las soluciones acuosas la fase dispersante o solvente es el agua? Correcto. Y la E, tenemos volumen de solución. Mira, conociendo estos dos datos yo puedo hallar el volumen del soluto. Entonces, por definición, el volumen del soluto, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje en volumen multiplicado por el volumen de la solución. Entonces, volumen de soluto, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje en volumen multiplicado por el volumen de la solución. Eso lo deducimos de la fórmula, pues, ¿no? El porcentaje en volumen, 15%. 15%. Multiplicado por el volumen de la solución, 800. Listo. ¿Cuánto me va a salir esto? Se va a porcentaje, 2 ceritos con 2 ceritos, 15 por 8, 120. Entonces tenemos aquí 100. Nuestro solvente es el agua. Eso me da la solución. De glucosa tengo 15 gramos, ahí está 15 gramos. Y de solvente tengo 185 gramos. ¿Qué tenemos que hacer en este problema? Sumar 15 más 185. Eso me daría 200 gramos. 200 gramos de solución.
Entonces, sumamos y me da eso. Como me piden el porcentaje en peso, ¿qué será el porcentaje en peso? El porcentaje en peso va a ser igual a 15 gramos de la glucosa, que es mi soluto, sobre 200 gramos de solución, multiplicado por el 100%. Operando esto, ¿no?, podemos ver que 2 ceritos se va con 2 ceritos. 15 entre 2, 7,5. Entonces el porcentaje en peso es igual a 7,5 por 100. La respuesta 7,5 es la D. Entonces la respuesta es la D. Ahí está, nuestra respuesta sería la D. Muy bien, ahí tenemos el problema número 2. Problema número 3. Determine los gramos de etanol contenidos en 800 mililitros de una solución al 15%. Porcentaje en volumen, 15%. Volumen de la solución, 800 mililitros. Masa del soluto es lo que me piden. Adicionalmente me dan la densidad. La densidad del etanol, así dice, etanol, es igual a 0,78. Entonces, como podemos observar, me están dando todos estos datos. Con estos datos me piden hallar la masa del soluto. Solución. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Entonces, tenemos porcentaje en volumen,